Sí, doctor, sí podemos dar inicio a la ponencia. Bien. Entonces, buenas noches con todos los presentes. Gracias por estar presentes en esta charla. Bueno, entonces el primer punto a tocar importantísimo en la evaluación de la talla baja en un niño es cómo se mide la talla, ¿no? Entonces, una de las cosas que con mucha frecuencia fallan en diversas instituciones es que pretenden medir la talla de los niños de diversas maneras y no de la forma estándar, ¿no? Entonces, cuando un niñito es menor de 2 años, se tiene que tallar echado. Cuando el niño es mayor de 2 años, se tiene que tallar parado. Y la forma adecuada de tallar echado a un niño es utilizando una herramienta similar a la que se presenta en la imagen, ¿no? Ustedes verán o habrán visto y seguirán viendo que hay algunos sitios en donde tallan a los niños en una cama normal pediátrica y ahí pretenden medirle al niño. El problema es que la cama no es un objeto sólido, rígido, como el que se muestra en la imagen, y va a dar lugar a ciertos errores de medición, que podrán a veces parecer no errores muy grandes, pero hay ocasiones en las cuales estos errores, que aparentemente no son muy grandes, van a dar lugar a errores de interpretación que van a hacer que no solo alarmar, sino van a hacer agotar recursos innecesariamente, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo se han tomado las tallas del niño para saber cómo interpretarlas o en todo caso tener la precaución de saber cuánto margen de error puede tener. Como verán, esta herramienta que se muestra en la imagen, ¿no? El estadiómetro para los infantes menores de 2 años, este instrumento habitualmente se encuentra en muchos establecimientos del MINSA, por ejemplo, sobre todo en los de mayor nivel, porque el Estado les, digamos, como parte de los estándares básicos que les piden, les dicen que tienen que usar esta herramienta para lo que es las mediciones de CRED, ¿no? El crecimiento y desarrollo. Entonces ustedes van a ver esta herramienta de madera, ¿no? Generalmente en los establecimientos MINSA, ¿no? Y también en varios de salud. Pero el problema es que fuera de ese contexto, en la mayoría de instituciones privadas no usan esto, ¿no? Entonces, tal vez pensarán que es porque es no estético, qué sé yo, porque costoso no es. Y el problema, como les digo, es que da lugar a problemas bien grandes de interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es un instrumento totalmente sólido de madera, el que idealmente se tiene que usar, ¿no? Vamos a ver. Esto de acá es el estadiómetro para niños mayores de 2 años, en el cual se va a seguir el mismo principio de tener una plataforma firme, pero esta vez vertical, obviamente. Y es muy importante tanto en la medición del niñito menor de 2 años como en el de mayor de 2 años que el, el, digamos que el tope con el que se mide la altura y el tope que va a nivel de los pies y el que va a nivel de la cabeza tiene que ser completamente perpendicular a la plataforma sobre la cual se apoya el cuerpo del niño, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy importante porque ustedes se habrán dado cuenta que igualmente esto no suele ocurrir en establecimientos MINSA, al menos en los de mayor nivel, suele ocurrir en los establecimientos más pequeños o frecuentemente, con muchísima más frecuencia en los establecimientos privados, que agarran y usan estas balancitas que tienen a la vez un palito para poder tallar, ¿no? El problema es que estas balanzas que tienen incorporado un tallímetro, no van a tener el tallímetro totalmente pegado a la plataforma donde se para el niño. Entonces siempre va a haber un espacio entre la plataforma donde se para el niño y, y esta suerte de medidor vertical que está acoplado a la balanza. Entonces, cuando uno trata de acomodar el niño para poder tallarlo, una de las indicaciones es que junte los talones y los pegue lo más que pueda a la plataforma vertical que está atrás de ellos, ¿no? Y esto
no se va a poder hacer de forma adecuada en este tipo de herramientas, porque ese espacio que hay entre la plataforma y, el, y esta herramienta, este palito que usan para medir, va a hacer que ahí se hunda el talón, entonces va a haber un problema de medición importante, y no solo eso, sino que la herramienta, que se usa, el tope que se usa a nivel de la cabeza para medir la altura, que utilizan estas balanzas que tienen incorporado el tallímetro, tampoco es una, digamos, tampoco es una plataforma, tampoco es un tope que esté totalmente perpendicular a la plataforma vertical. Ustedes se darán cuenta, es un palito que se puede bajar y subir y él más o menos lo acomodan a donde está la cabeza, pero eso muy rara vez es totalmente perpendicular, casi siempre eso de ahí tiene cierto ángulo de inclinación. Entonces, usar estos tallímetros incorporados a la balanza, digamos que dentro de todo lo que se podría tratar de usar para tallar, probablemente sea lo peor, probablemente hasta la talla medida en casa sea mejor que eso. Entonces, puede dar errores grandísimos de 1 o 2 centímetros, ¿no? Entonces, totalmente no útil, totalmente no útil. Em, ya. Entonces, esto de acá es para mostrarles las gráficas de crecimiento normal que se utilizan tanto en niños como en niñas. Las gráficas de crecimiento es importante que se interpreten adecuadamente porque hasta el día de hoy siguen habiendo algunas instituciones en las cuales les dicen a las madres que la línea del medio, esta famosa línea del medio que es el percentil 50, que acá está graficado como cero desviaciones estándar, les dicen de que esta línea del medio es la talla ideal a la que todos los niños tienen que llegar, ¿no? A la línea del medio. Y ese es uno de los más grandes errores de interpretaciones que hay de estas curvas de crecimiento. Para empezar, este percentil 50, esta línea del medio, como siempre les suelo tratar de explicar a los pacientes, en ningún momento se graficó con la intención de que eso se interpretara como lo ideal. O sea, no tiene absolutamente ninguna cercanía con el concepto real del percentil 50. En estos percentiles lo que te demuestran es cómo es la distribución normal de las tallas en la población. De manera que esta línea del medio, lo único que te va a decir es que todas las tallas que están por encima de esa línea constituyen el 50% de la población y todas las tallas que están por debajo de esa línea constituyen el otro 50% de la población. No te dice otra cosa más. Entonces, es con frecuencia, bueno, cada vez menos felizmente, pero hasta hace unos años, hasta hace varios años, era bastante frecuente escuchar que venían diciendo que les habían dicho en algún sitio que al niño le faltaba 3 centímetros, que al niño le faltaba 4 centímetros, y no, eso definitivamente es una forma muy, muy errada de interpretar esto. Ahora bien, ¿cómo se define talla baja en niños? La talla baja en niños se define como una talla que está por debajo de las -2 desviaciones estándar, ¿no? Y este concepto de -2 desviaciones estándar es bien parecido al percentil 3. Entonces, acá nosotros por debajo de la línea del centro vamos a ver una línea que es -1 desviación estándar, vamos a ver de ahí más abajo otra línea que es -2 desviaciones estándar. Entonces, todo lo que está por debajo de esa línea que corresponde al -2, todo lo que está por debajo de eso, desde el punto de vista técnico, constituye talla baja. Todo lo que está por encima no es talla baja. Bien, entonces esa es la primera parte de la evaluación de la talla, o sea, saber si en el momento el niño tiene o no tiene una talla baja. La segunda parte de la evaluación de la talla es ver si en el tiempo el niño crece bien o no, y para eso nos valemos de mediciones de tallas anteriores, y si no las tenemos, pues citamos al paciente a futuro para ver, comparar las tallas en el tiempo, ¿no? Entonces, uno lo que trata de hacer en esta situación, sobre todo, es rebuscar las tallas anteriores para ahorrar bastante tiempo, ¿no? Porque puedes tomar decisiones fácilmente con tallas anteriores en el momento a estar diciéndole que vuelva en 6 meses para volverla a tallar, ¿no? Entonces, lo que uno observa cuando un niño crece de forma adecuada es que el niño mantiene los percentiles de crecimiento o mantiene las desviaciones estándar de crecimiento.
Dicho de otro modo, un crecimiento normal es un crecimiento en el cual si uno une los puntitos de las tallas a lo largo del tiempo, nos va a producir una gráfica donde las líneas van a estar paralelas a las otras líneas de referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en este gráfico yo ahí he juntado unos 4 o 5 puntos para formar esas líneas, ¿no? Esa línea un poco curva que pueden ver ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa línea va a corre de forma paralela a las líneas de referencia de las demás desviaciones estándar. Entonces, estamos aquí ante un niño que tiene un crecimiento que muestra que mantiene los percentiles o las divisiones estándar a lo largo del tiempo. No hay ninguna caída de percentiles o desviaciones estándar. Y al mismo tiempo, en todo momento, estas percentiles han estado por encima de las -2 desviaciones estándar. Entonces, la conclusión es que este niño tiene un crecimiento y una talla normal. Y esto es muy importante porque si se dan cuenta solamente con hacer esto, uno puede llegar a esa conclusión sin necesidad de hacer ningún tipo de examen de laboratorio ni nada de nada. Entonces, este concepto es fundamental. Bien, acá en este otro gráfico que es para mujeres, que dicho sea de paso mencionar que estas imágenes que les estoy mostrando de los percentiles se pueden encontrar en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y son los percentiles de crecimiento estándar que contamos con datos hasta los 19 años, ¿no? Otra de las cosas, antes de seguir avanzando con esto de los puntitos y cuál es normal y cuál no es normal, es que ustedes van a ver que hay varios sitios en los que por ahí les van a mencionar que hasta los 2 años se usan las curvas de la Organización Mundial de la Salud y después de los 2 años se usan las curvas de la CDC. Ya, eso hasta cierto punto es correcto. Lo que pasa es que hasta antes del 2007, cuando no se habían terminado de hacer por completo para todas las edades las curvas de la Organización Mundial de la Salud de forma adecuada, se tenía que los mejores datos de la OMS eran estos, o sea, los mejores datos que se disponían solamente llegaban hasta los 2 años, ¿no? En cambio, a partir de los 2 años eran mejores los datos de la CDC de Estados Unidos. Esto estamos hablando en la realidad de Estados Unidos. Y obviamente en los países en los cuales no teníamos curvas ni información propia de buena calidad, pues simplemente usábamos las curvas que usaban en Estados Unidos, ¿no? Y es por eso que ustedes van a ver que a veces cuando les dejan los folletitos donde están las curvas de crecimiento, muchas veces lo que hacen es dejarle folletitos para que ustedes usen de curvas de crecimiento de la OMS para menores de 2 años y les dejan para mayores de 2 años los de la CDC de Estados Unidos. Ahora bien, después del 2007, cuando la Organización Mundial de la Salud completó su cohorte hasta los 19 años con datos fiables, entonces poco a poco se trató de impulsar el hecho de utilizar los datos de la OMS en los países en los cuales no había datos propios del país. Se propugnó usar los datos de la OMS, pero ya completos, o sea, no solamente hasta los 2 años, sino hasta los 19, ¿no? El problema es que eso, desde el 2007 hasta la actualidad, que ya han pasado ya 16 años, han pasado, todavía no ha calado mucho por acá, ¿no? Entonces, los laboratorios siguen regalando lo que son las curvas de crecimiento de la CDC para mayores de 2 años y no regalan esto que está en Internet de libre acceso. Lo bueno es que las curvas de la CDC de Estados Unidos para mayores de 2 años, si ustedes se ponen a comparar con las curvas de la OMS para mayores de 2 años, son bien parecidas, en verdad son bien parecidas. O sea, el margen de error que pueden ustedes tener utilizando las curvas de la CDC en vez de usar las curvas de la OMS es bajísimo, es muy bajo. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? En teoría ya no deberíamos en ningún caso usar las curvas de la CDC, que ya no debería tener mayor sentido, pero es lo que más se dispone ahorita actualmente, se sigue disponiendo de eso más acá en nuestro país,
al menos en el material que suelen regalar. Y también en las aplicaciones hay más preponderancia del uso de estas curvas de la CDC. Entonces, como la variación no es muy pequeña, la verdad que en la práctica ustedes pueden hacer uso de una u otra, ¿no? Pero es bueno que sepan esto, ¿no? Me imagino que ya después de algún tiempo más, se actualizarán todas estas cosas y desaparecerán las curvas de la CDC en países como el nuestro y los aplicativos también se actualizarán y todo lo demás, ¿no? Pero mientras tanto, es importante que sepan esa acotación, ¿no? A veces les pueden preguntar, ¿y por qué usan las curvas de la CDC si son de Estados Unidos? Bueno, la respuesta es esa, ¿no? En verdad son bien parecidas. Ya. Entonces, en este gráfico para niñas, lo que podemos ver es que ahí yo he unido los puntitos, ¿no? Pero este es un ejemplo de una niña que no está creciendo bien, es el ejemplo de una niña que tiene falla de crecimiento, ¿no? ¿Y por qué esta niña tiene falla de crecimiento? Porque en cierto punto de su vida, eh, los percentiles, o sea, los puntitos que representan las tallas, dejaron de aparecer de forma paralela a las líneas de referencia, sino empezaron a cruzar las líneas, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, al unir los puntos, las líneas cruzan las mismas -2 desviaciones estándar, luego cruzan las -3 desviaciones estándar, entonces estamos hablando de que esta niña no mantiene percentiles de crecimiento en el tiempo, por tanto el crecimiento no es normal. ¿Por qué será? Hay una infinidad de razones, el asunto es que no es normal, entonces esta niña sí amerita estudio, tratamiento, seguimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante recalcar esto por la importancia de interpretar bien las curvas de crecimiento. Y solamente para agregar una cosa muy puntual que así como todo lo que es menor de -2 desviaciones estándar se considera patológico o no normal, pues todo lo que está por encima de +2 desviaciones estándar también se considera patológico o no normal. Entonces, así como tenemos talla baja como tal, talla baja, también tenemos talla alta, ¿no? Y ninguno de los dos extremos es normal. Ambos extremos se estudian. Eso en lo que es la evaluación del momento. Y en el seguimiento, así como tenemos que puede un niño tener una falla del medro, falla de crecimiento, porque los puntos cruzan las desviaciones estándar inferiores, así como en el ejemplo de esta imagen, también podemos tener una niña en las cuales sus tallas cruzan las desviaciones estándar superiores, que de pronto ha estado con los percentiles alrededor de +1 desviación estándar y cuando acuerdo está en +2, cuando acuerdo está en +3, ya eso tampoco es normal. Entonces, ambos extremos de, de anormalidad en lo que vienen a ser las curvas de crecimiento, ambos extremos se estudian, se tratan y se siguen, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces esto del crecimiento acelerado representa, lo más frecuente es que representa algún problema de pubertad y a veces piensan que es algo bueno que le está pasando y no es algo bueno, ¿no? Pero ya ese es otro tema, ¿no? Bueno, entonces hay tres datos puntuales relacionados al crecimiento normal y que son datos relacionados a lo que vienen a ser variaciones que salen fuera de lo que acabo de explicarles de lo que es normal y que ocurren en periodos breves a lo largo de la niñez y que es importante saber que existen porque si no se interpretan adecuadamente también pueden asustar. Ahora, es verdad que estas cosas, algunas de estas cosas, no todas, es verdad que algunas de estas cosas sí son más cosas de la especialidad, pero es importante que sepan que existen, ¿no? El primer punto, que eso sí me parece que también en pregrado sí en algún momento les explican, es tener en cuenta que el crecimiento es más rápido en los primeros años, ¿no? Entonces, el primer, segundo año de vida, el crecimiento tiene una velocidad altísima, ¿no? De 25 centímetros por año, el famoso 25, y de 10 a 15 o promedio 12,5 centímetros en el segundo año. Este es bien conocido, ¿no? Y es importante también tenerlo en cuenta este dato para saber explicarle a los padres por qué es que no está creciendo tan rápido como al inicio, ¿no? Es otra herramienta que se puede usar para tratar de explicarles, ¿no? Ahora bien, y esto sí está contemplado de todas formas en las curvas de crecimiento para los primeros meses. Hay curvas que son más detalladas para las curvas que les he presentado en las diapositivas anteriores son anuales, ¿no? Pero hay otras curvas que son mensuales, por llamarlo así.
Entonces, esto sí está contemplado en esas curvas, o sea, estas variaciones. Ahora, el segundo dato importante es que durante la infancia hay una cosa que se llama recanalización fisiológica, ¿no? Y esto es un concepto que tiene relevancia incluso para la interpretación de la talla adulta, ¿no? Lo que pasa es que durante los segundo o hasta tercer año de vida aproximadamente, el crecimiento depende más de la alimentación, del estilo de vida, y por tanto, la mayoría de niños crece de forma bastante similar. Después de este periodo empieza a pesar la genética, que al final viene a ser el determinante de la talla de los seres humanos. Entonces, como empieza a pesar la genética después de eso, pues si los padres son muy bajos, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos va a haber un bajón eh, significativo en los percentiles de crecimiento, que va a parecer que es una falla del medro. Y obviamente, desde el punto de vista que les he dicho de que todo bajón de percentiles se tiene que estudiar y seguir y tratar, pues eso se mantiene. O sea, obviamente si se ve el bajón, lo tienen que referir si están en primer nivel o si no, o si se dedican a esto, lo tienen que estudiar antes de simplemente decir es una recanalización y ya, ¿no? Pero el asunto es que cuando ocurre este bajón alrededor de los 2, 3 o 4 años de vida y se ve que este bajón va dirigiéndose a una talla que va más acorde a la talla de los padres y uno ve que estudia diversas cosas y ve que el niño no tiene ningún problema de salud, pues muchas veces el primer, por decir, el primer paso a seguir es hacer cierto seguimiento, porque si se ve que luego se estabiliza los percentiles, o sea, digamos, el niño estuvo en el percentil 50 los primeros 2 años y luego tuvo un bajón en el percentil 25, que es un bajón relativamente grande, y luego de ahí vemos que se sigue manteniendo en el 25 y ya de ahí no se mueve, no sigue cayendo, y vemos que ese percentil 25 sí es acorde a la talla de los padres y más bien no era acorde a las tallas, no era acorde a las tallas de los padres el percentil 50. Entonces, este niño lo que ha tenido es una recanalización fisiológica hacia un crecimiento más acorde a su genética real, ¿no? Entonces, este fenómeno existe y obviamente genera ansiedad y todo lo demás, pero es importante saber que esto a edades tempranas es más frecuente de lo que parece. Lo otro es que durante el momento del inicio de la pubertad hay diversos cambios que van a llevar a que haya una aceleración de la velocidad de crecimiento, que durante la pubertad puede ser de 10 centímetros por año. Es un crecimiento bastante rápido. Pero justo antes que empiece la pubertad, justo antes que empiece la pubertad, probablemente alrededor de un año antes que empiece la pubertad, suele haber un bajón, pero es leve, no es tan agresivo, suele haber un bajón leve en los percentiles de crecimiento. Y esto sí está bien descrito y también está plasmado en las curvas de velocidad de crecimiento para la edad que también existen, pero no las de la OMS, pero también existen. Y esto también es un fenómeno normal. Entonces, obviamente también puede causar ansiedad, pero igual amerita estudio, amerita seguimiento y todo lo demás. Pero es algo que también existe, ¿no? Pero es relativamente frecuente justo antes que vaya a empezar la pubertad. Ya está. Esto de acá es para mostrarle las tres variantes, no, perdón, las dos variantes normales de crecimiento versus un crecimiento patológico, ¿no? Entonces, el crecimiento patológico, como ven ahí a donde señala la flecha, pues ahí demarca una línea roja, que es exactamente el concepto que les mostré en la imagen del crecimiento de la niña, del ejemplo, ¿no? Donde va creciendo de forma más o menos paralela a las curvas de referencia, y cuando acuerdo empieza a cruzar todas las curvas y a cada vez tener una talla que está más por debajo de lo normal, hasta que finalmente deja de crecer por completo y se queda ahí, ¿no? Entonces, eso es totalmente algo no normal que se debe estudiar, evaluar y todo lo demás para saber si puede corresponder a algunas de estos breves periodos en los cuales pueden haber bajones, como les he explicado, o si es algo totalmente patológico, que lo más frecuente es que sea en realidad algo patológico. En cambio, tenemos otras dos variantes del crecimiento que pueden parecer patológicas, pero no lo son, por eso se llaman variantes normales. Estas son la talla baja familiar y el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. La talla baja familiar, como dice su nombre, es netamente causada por la genética y nos damos cuenta de que es pura genética y no le está pasando nada malo al niño, porque vemos que a lo largo del tiempo el niño mantiene los percentiles de crecimiento.
Es decir, el niño siempre tiene una talla por debajo de las -2 desviaciones, por debajo del mínimo normal, pero en ningún momento la talla hace lo que hace la línea roja, que es de ir cada vez cruzando percentiles o lo que hace es volviéndose cada vez más horizontal. No, eso no pasa en la talla baja familiar. En la talla baja familiar el crecimiento sigue yendo paralelo a las demás líneas, por debajo de todas, pero paralelo a las demás líneas. Entonces, eso corresponde a una talla baja familiar. En el caso de un retraso constitucional de crecimiento, la figura es similar hasta que el niño hace la pubertad. Cuando el niño hace la pubertad, en el caso de retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, ocurre un salto de percentiles relativamente brusco, como se ve en la imagen, de manera que la talla final o adulta sí se vuelve una talla que está dentro de las tallas normales para la OMS, ¿no? Entonces, es importante mencionar que en estos dos casos de variantes normales del crecimiento, durante toda su vida el niño va a tener percentiles que se mantienen a lo largo del tiempo y que en el caso del retraso constitucional se disparan ya para el final de la etapa de crecimiento. O dicho de otro modo, el niño siempre va a tener una velocidad de crecimiento normal. Entonces, como se darán cuenta, nuevamente entra a tallar el asunto de interpretar bien las curvas de crecimiento, porque si uno ve que los percentiles de crecimiento se mantienen, a pesar que el niño tiene talla baja, ya uno puede saber o sospechar de que es una variante normal, simplemente con ver los percentiles, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, la velocidad de crecimiento, esto de la velocidad de crecimiento es un concepto complementario a la evaluación de los percentiles, de la gráfica de percentiles de talla. Eh, la velocidad de crecimiento se calcula a través de una regla de 3. Lo que pasa es que nosotros, para saber cuánto crece un niño al año, muchas veces no disponemos de todo un año para poder esperar a saber esto. Entonces, lo que hacemos es nos valemos de la información que tenemos en tiempos menores, en espacios de tiempos menores, para hacer una extrapolación de si es que el niño sigue creciendo a ese ritmo en un año, cuánto estaría creciendo. Ahora, ¿cuánto es este intervalo de tiempo menor que puede ser, digamos, el ideal como para no llegar a tantos errores de medición de velocidad de crecimiento? Pues siempre se recalca de que como mínimo se trate de hacer conclusiones con espacios de tiempo de 6 meses. O sea, no comparar tallas que estén separadas por un tiempo menor de 6 meses. Y si por ahí se hace porque no se tiene mayor información y necesitas tener una idea vaga al menos, pues no tomar conclusiones finales solamente con una información de menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque como siempre les explico a los familiares, pues no es que el niño sea como una maquinita que cada mes tiene que crecer una cantidad de milímetros. No, eso no funciona así. La biología no es exacta. Entonces van a haber meses que va a crecer, meses que no va a crecer. Entonces es por eso que lo más prudente es comparar tallas separadas por al menos 6 meses para saber si realmente un niño crece o no crece bien. Entonces, como esta es una regla de 3, pues si uno tiene que en 6 meses el niño ha crecido 3 centímetros, pues si sigue creciendo con la misma aceleración, pues en un año deberá haber crecido 6 centímetros, ¿no? Entonces, la velocidad de crecimiento de este niño será el 6 centímetros por año, ¿no? Entonces, es una regla de 3. Y obviamente cuando uno tiene información de 6 meses, uno lo multiplica por 2 y ya tiene del año, es bastante sencillo, pero cuando uno tiene información de 6,5 meses, de 7 meses, de 8,3 meses, ya uno tiene que valerse de hacer una regla de 3 como lo que se muestra aquí para poder tener una medición más exacta de la velocidad de crecimiento anual. Y es importante que si alguien va a tratar de medir velocidad de crecimiento, trate de usar los decimales al momento de valorar el tiempo que hay entre dos tallas. O sea, no agarrar y decir, ah, sí, es más o menos 6 meses y medio, ya, 6 meses es tanto, no, porque esos decimales, como se darán cuenta, es una regla de 3 en la cual uno va a terminar multiplicando por 12. Entonces, imagínense un error de 0,3 milímetros, multiplíquenlo por 12. Entonces, puede hacer una diferencia entre una velocidad de crecimiento totalmente patológica y una velocidad de crecimiento normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el cálculo de la velocidad de crecimiento, tiene que ser lo más preciso posible. Igual, la talla también tiene que ser muy bien medida, porque igual como mencionan acá este libro, el Sperling, que es uno de los de referencia mundial en crecimiento, pues una falla milimétrica en la talla, una talla mal tomada en los dos periodos encima va a producir pues cambios de hasta 0,5 centímetros de error en el cálculo de la diferencia de tallas, y esto multiplíquenlo por 12 y ya se imaginan ya cuánto,
por más que lo dividas entre el número de meses, ya se imaginan cuánto error puede traer en la medición de velocidad de crecimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno quiera usar este concepto, ¿no? Esto de acá vienen a hacerlo a los cuadros de velocidad de crecimiento para la edad. Esto sí no lo da la Organización Mundial de la Salud. Estos son datos de referencia de, bueno, acá en la bibliografía se muestra que es la Sociedad Argentina de Pediatría, pero en verdad estos datos ellos lo han tomado de otro sitio, que es de los estudios originales de los 80 que hicieron uh, estos famosos que hicieron también una de las formas de calcular la edad ósea, Tanner Whitehouse. Uh-huh. Y bueno, Tanner y Whitehouse, bueno, fueron dos investigadores que se dedicaron mucho a este asunto del crecimiento de la talla, dieron muchos estándares, métodos y etcétera. Y dentro de todo esto, ellos plantearon curvas de velocidad de crecimiento para la edad. Obviamente esto no es una muestra de todo el mundo, ¿no? Entonces, a diferencia de las curvas de la OMS, ni tampoco es una curva como la de la CDC, que sepamos que a pesar de todo es bien parecida a la curva de la OMS. No, esto ha sido hecho en poblaciones muy restringidas, pero es lo que hay. Y al menos para los argentinos les ha funcionado porque ellos sí se han dedicado a hacer estudios de crecimiento de esos niños y han visto que en verdad sí les cuadra, entonces sí lo utilizan. Entonces, esto obviamente uno tiene que tener mucho cuidado para tratar de extrapolarlo a nuestra población, pero lo que sí se puede rescatar de esta imagen es como la velocidad de crecimiento al inicio es altísima, por eso ven que las líneas al inicio están más arriba que en cualquier otro momento de la vida. Luego estas líneas van cayendo, todas las líneas van cayendo y luego se empiezan a estabilizar, empiezan a caer cada vez más lento, hasta que llega un momento en el que tienen su máxima caída, después de la cual vuelven a subir de forma brusca. Esta caída previa a la subida brusca que hay al final del crecimiento es justo la caída de velocidad de crecimiento previa a la pubertad que les mencioné. Y este segundo pico que se ve de velocidad de crecimiento rápida, no tan rápida como cuando el niño tiene un año, este segundo pico es el que corresponde a la pubertad. Entonces, acá una vez más se demuestra o se muestra este concepto de que previo al inicio de la pubertad hay una caída leve de la velocidad de crecimiento. Bueno, otro concepto importante es el rango de talla genética, o talla objetivo, talla diana, son varias formas de llamar a esto. Y es importante siempre resaltar, cuando uno calcula la talla genética no es verdad que sí, es una sola talla, pero ahí no termina la evaluación de la talla genética. La talla genética engloba calcular esta talla, esta famosa talla diana, y luego de ahí calcular el rango de talla genética. Y este rango nos va a decir cuál es el mínimo y el máximo de posibles tallas adultas que puede tener un niño o niña a partir de la talla de sus padres. Otra cosa importante es que cuando uno calcula este rango, digamos que en nuestro país es muy común utilizar esto de los 5 centímetros, ¿no? Dicen, no, yo calculo mi talla genética bajo la fórmula que ahora les voy a decir y me sale tanto. O sea que la talla genética de este niño a partir de la talla de los padres, su talla adulta, genética promedio es de 1,68, ¿no? De este niño, digamos, de 1,68 en la adultez. Entonces dicen, ya, ahora para calcular el mínimo y el máximo de este rango le quitan 5 y le suman 5. Eso hacen bastante en nuestro medio, eso hacen bastante en nuestro país, pero lamentablemente eso de ahí no tiene ningún tipo de sustento científico ni tampoco bibliográfico. O sea, fuera de lo que es la práctica usual y de que siempre se hace, o sea, si ustedes buscan, bueno, y en qué texto dice, o te reafirman o te demuestran por qué es menos y por qué es menos 5 y por qué es más de 5, y no van a encontrar en ningún lado. Y si lo encuentran por ahí es en algún sitio de dudosa procedencia que no es confiable. Lo que sí es confiable y lo que realmente es correcto es usar menos 8,5 y más 8,5 centímetros. Eso es lo que se hace en todo el mundo, que por alguna razón aquí no se hace, pero es lo que se hace en todo el mundo. Y esto proviene no de la nada, sino una vez más de uno de los estudios que encabezaron Tanner y Whitehouse, esta vez en los años 70, ¿no? Donde ellos hicieron diversos cálculos para saber más o menos en qué rango se encontraba la talla de los niños aparte de la talla de los padres, ¿no? Y este estudio aún, y digamos que, y este cálculo aún sigue estando vigente, a pesar de que han pasado tantos años, sigue funcionando. Obviamente hay un margen de error, pero no es tan alto, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, porque muchos de ustedes por sus
por sus universidades tienen acceso a UpToDate, si simplemente ponen talla baja en UpToDate y se ponen a revisar todo lo que hay ahí, así como muestra la bibliografía ahí, pues cuando ustedes busquen en su UpToDate cómo se calcula la talla genética, ahí también va a decir que es menos 8.5 y más 8.5, eso es lo que se hace en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo correcto. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si uno agarra y le quita solo 5 y le aumenta solo 5, uno va a tener que van a haber más niños mal clasificados como fuera de su rango de talla genética o como que tienen una talla no compatible con su rango de talla genética, y va a hacer que estos niños sean sometidos a estudios que no necesitan, que sean sometidos a seguimiento que no necesitan, y lo peor de todo es que sean sometidos a algún tratamiento que realmente no necesitan. Entonces, esto es muy importante. Bueno, eh, en cuanto a la etiología, hay causas primarias, hay causas secundarias. Las primarias son causas netamente enfocadas en la placa de crecimiento. Hay una infinidad de desórdenes genéticos que pueden causar problemas en la placa de crecimiento, y se seguirán descubriendo cada vez más desórdenes genéticos que causan problemas a este nivel. Eso es lo que se le llama primario. Y secundarios son las causas relacionadas a enfermedades de otros órganos que no tienen que ver directamente con el hueso. Por ejemplo, enfermedades endocrinas como enfermedad de tiroides, el hipotiroidismo, que es una causa importante de talla baja tratable, exceso de glucocorticoides, ¿no? Síndrome de Cushing, una deficiencia de andrógenos. eh, la deficiencia de hormona de crecimiento también se incluye aquí, básicamente porque la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis y eso no está en el hueso, por eso se incluye en este grupo. Eh, También problemas serios nutricionales, una desnutrición muy severa también puede llevar a un problema de crecimiento, igual problemas de mala absorción, problemas de enfermedades inflamatorias sistémicas como las enfermedades reumatológicas, pues también, igual como también las neoplasias van a producir mayor consumo a nivel de toda la economía y obviamente no va a haber suficiente energía para crecer y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, estos son las causas primarias y las causas secundarias. Y lo que se hace es que cuando uno encuentra un niño que tiene la curva de crecimiento que no va de acuerdo a lo que se considera normal, se trata de estudiar todas las causas secundarias principales para descartar si es que su problema de crecimiento no es debido a otra cosa que no tenga que ver directamente con la placa de crecimiento, ¿no? Bueno, dentro de los exámenes auxiliares que solemos pedir para evaluar el crecimiento, lo básico, el hemograma, pero no es solamente porque querramos ver hemoglobina, porque si no pediríamos solo hemoglobina. Cuando realmente nos interesa mucho el problema de la talla de un niño, cuando es algo, una talla baja realmente importante, nos interesa ver que no hayan signos indirectos, no solamente de inflamación sistémica, sino tal vez incluso pueda haber hasta una neoplasia que todavía no ha sido diagnosticada, ¿no? Y que si no se detecta ahí, pues va a llegar capaz de cada 6 meses con una hemoglobina 3 a la emergencia, ¿no? Entonces a veces se encuentran sorpresas ahí, ¿no? De ahí en el panel bioquímico, siempre uno estudia función hepática, función renal, más que nada para buscar signos de enfermedades sistémicas. También se estudian problemas de malabsorción, ya sea malabsorción intestinal eh, a través del estudio del coprofuncional, que eso básicamente nos ayuda al gastroenterólogo a interpretarlo, así como también podemos pedir estudios iniciales para descartar enfermedad celíaca, ¿no? Que también es causa conocida de talla baja, ¿no? De ahí es muy importante tener en cuenta el cariotipo, los estudios genéticos, sobre todo en pacientes con dismorfias o con talla baja extrema o con talla baja desproporcionada, o en niñas también, sobre todo en niñas es más frecuente que haya más tasa de hallazgo de problemas en cariotipo cuando tienen talla baja, porque existe el Turner y el Turner muchas veces es mosaico y como mosaico que es, a veces no se nota. Entonces, el estudio de cariotipo es importante en varias situaciones. La resonancia de la cabeza es importante si hay sospecha de que haya una lesión en la hipófisis, ¿no? Entonces, si tenemos un defecto de hormona de crecimiento, bueno, perdón, siendo más preciso, una deficiencia de hormona de crecimiento. Si uno tiene una deficiencia de este tipo y uno sabe que la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, pues uno tiene que descartar que no haya un tumor, un quiste, algo en la hipófisis que no esté permitiendo que esta funcione bien. Igualmente, si uno tiene que este paciente tiene otros problemas de la pituitaria y no está creciendo bien, pues aumenta la probabilidad de que tenga una deficiencia de hormona de crecimiento, y igual por el hecho de tener otras deficiencias de la pituitaria también hay que ver cómo está esa hipófisis. Entonces ahí para eso sirve la resonancia de hipófisis específicamente, porque hay diversas incidencias y formas de tomar la resonancia, y para la hipófisis hay unos cortes que son específicos de eso.
y con contraste para detectar tumores, porque como ya sabemos, sin contraste no vamos a ver tumores en general, salvo sea algo demasiado masivo, ¿no? La edad ósea, este examen nos ayuda a ver la maduración de los huesos y nos va a ayudar a saber si es que hay un atraso en la maduración del hueso. El atraso en la maduración del hueso puede encontrarse en el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, así como también en la deficiencia hormona de crecimiento. Así que no todo retraso en la maduración del hueso es directamente el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, nuevamente, es importante interpretar los percentiles de crecimiento. Cuando uno tiene percentiles de crecimiento que se van cayendo, y uno encuentra una edad ósea atrasada, no vas a agarrar y decir, porque tiene edad ósea atrasada y a mí me han dicho que la edad ósea atrasada se ve en retraso constitucional, es retraso constitucional, se va de alto. No. Lo que mande los percentiles, si los percentiles están cayendo, te estén diciendo algo. Y si tú sabes que el retraso constitucional es una variante normal y que por ser normal tiene percentiles que se evolucionan en el tiempo de forma normal, pues no le puedes plantar un diagnóstico de variante normal a alguien que no crece de forma normal. Entonces, a pesar que parece muy obvio, es importante recalcarlo porque muchas veces podemos caer en este error. Eh, la IGF-1 es una forma indirecta de evaluar la actividad de la hormona de crecimiento. Es una forma indirecta, pero es la mejor que tenemos como indicador individual. Y ahí es importante mencionar eso siempre, lo repito, porque siempre llega por ahí alguien que a alguien se le ocurrió pedirle hormona de crecimiento en ayuno. Ya. El problema es que la hormona de crecimiento, cuando realmente uno quiere estudiar hormona de crecimiento como tal, no se estudia pidiendo solamente un examen en ayunas, porque la hormona de crecimiento es muy inestable, es demasiado inestable. Entonces, como yo le explico a los pacientes, o sea, hoy día a mí me pueden tomar hormona de crecimiento en ayunas en la mañana y me sale 10. Mañana me lo toman, me sale 15. Pasado me lo toman, me sale 0.1. Al siguiente día me lo toman, me sale 2.3. Entonces, la hormona de crecimiento en ayunas, como única medición, es muy inestable y por eso jamás se debe usar para valorar si hay o no deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, y la mayoría de las veces cuando uno lo toma como valor único va a salir bajo, porque es así, fisiológicamente es bien raro que en la mañana que te salga eso alto. Entonces, vienen con un resultado porque por ahí a alguien, por ahí se le ocurrió pedirle la hormona de crecimiento en ayunas y les han dicho que la hormona de crecimiento le ha salido baja y que tiene que usar hormona de crecimiento y etcétera. Y no, pues, o sea, eso hasta a mí me va a salir bajo probablemente en 3 de 10 mediciones que me pueda hacer en ayunas. Entonces, no, cuando uno realmente quiere medir hormona de crecimiento y estudiar como tal hormona de crecimiento, uno lo que hace, lo que los endocrinos hacemos es pedir pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son pruebas en las cuales medimos varias veces a lo largo de una mañana hormona de crecimiento antes y después de dar un estímulo. Este estímulo puede ser una dosis de 3 veces. clonidina, una dosis de 3 veces. insulina o en otros países una dosis de otro tipo de fármaco. Entonces nosotros vemos en un estudio dinámico cómo se comporta la hormona de crecimiento luego de dar un estímulo. Y así nosotros estudiamos si el paciente tiene una adecuada función de la hormona de crecimiento o no. Entonces, eso es importante, nunca como una medición única en ayuno. En cambio, el IGF-1 sí es algo que es muchísimo más estable, y como es muchísimo más estable, o sea, no es que hoy ya me sale 15 y mañana me va a salir 200, no, eso no existe en el caso del IGF-1, eso uno puede esperar con la hormona de crecimiento sola, pero no con el IGF-1. Entonces, como es mucho más estable y el IGF-1 es una hormona que se produce secundaria a la acción de la misma GH, pues es un buen indicador indirecto de la actividad de la hormona de crecimiento. Claro que obviamente tiene sus márgenes de error y todo lo demás, pero es muchísimo más fiable que usar hormona de crecimiento solita como una sola toma en ayuno. De ahí siempre medimos hormonas tiroideas porque es una causa de talla baja que se resuelve fácilmente tratando el hipotiroidismo, el niño recupera toda su talla. Los gráficos que nos muestran la famosa edad ósea, donde vamos a ver cómo va avanzando la maduración, va avanzando la aparición de los núcleos de crecimiento en todo el carpo, y de acuerdo a cuál es la referencia a la cual se parece más la placa del paciente, nosotros sabemos qué edad tiene la mano de ese paciente y por tanto esa edad ósea, ¿no? Simplemente comparamos con el edad. Acá hay algunas recomendaciones que existen sobre cuándo usar o cuándo amerita usar pruebas genéticas, que es básicamente cuando uno ve que ambos padres tienen una talla baja bastante importante. O sea, está bien que sea una talla baja familiar el del niño, pero digamos que hay una condición muy puntual que se llama deficiencia del gen SHOX, para la cual sí está aprobado el uso de hormona de crecimiento. Entonces, en los medios donde se dispone de esto, con facilidad, pues lo ideal sería poder hacer estudios genéticos
para descartar deficiencia del gen shock si es que se sospecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas también, ¿no? Entonces, si uno tiene que, tenemos que, hay un padre que tiene una talla eminentemente baja y el niño tiene una talla que es compatible a esa talla de ese padre en específico, pues ahí obviamente hay algo genético escondido, entonces se debe considerar usar pruebas genéticas, ¿no? Ahora, si uno tiene que ambos padres tienen talla baja, pero la talla del niño es mucho más baja todavía, entonces pues es mucho más baja comparada con lo que se espera para la talla de los padres, pues también eso ameritaría un estudio genético, ¿no? Y bueno, y también en este caso de la talla baja familiar en otros sitios, pues sí se lo estudia de forma genética para descartar eso, ¿no? Y el caso, digamos, más importante en el cual uno podría pretender hacer un estudio genético es si es que los padres, ambos padres tienen talla normal y hay una historia familiar de retraso constitucional de crecimiento y el paciente puede tener un cuadro en el cual, que también existen estos cuadros medios intermedios en los cuales uno no está muy seguro si es que el niño tiene simplemente un retraso constitucional de crecimiento o algo más le está pasando. Entonces, en estos casos dudosos, peor con la talla de los padres normales, entonces ya te hace sospechar que hay algo que no está bien, que tal vez hay algo genético de fondo, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Pero muchas veces uno se salva de estos casos intermedios cuando no tienen buenos datos de anamnesis, ¿no? O sea, si uno le hace acordarse al papá cuando hizo el estirón, por ejemplo, y se acuerda que lo hizo a los 17 años, bueno, ya eso ya nos habla de que posiblemente sea simplemente un retraso constitucional de crecimiento heredado y nada más. Entonces, bueno, esto de aquí es el caso de un niño que tiene hipotiroidismo y a la izquierda se ve cómo progresan los percentiles de crecimiento y se ve pues que en dado cierto momento deja de crecer por completo, donde caen los percentiles, se vuelven horizontales. Y luego de ahí, donde está la flechita, es donde le han dado su levotiroxina, empieza a tratarse su deficiencia de hormona y empieza a disparar su crecimiento y recupera donde estaba. Y ya está, no pasó nada. Entonces, es por eso importante el estudio del hipotiroidismo, porque es una causa fácilmente tratable de talla baja. Este es el caso de una niña con deficiencia de hormona de crecimiento y acá lo que se resalta es esta característica que no todos lo tienen, pero muchos de los niños con deficiencia de hormona tienen, que es esto de la frente prominente, ¿no? Que le llaman frontal bossing en inglés. Entonces, es una característica bien peculiar y que se encuentra con bastante frecuencia en estos niños. Y también esto del incisivo único también es algo bien peculiar, que no es frecuente, pero cuando se encuentra sugiere fuertemente que este niño puede tener una deficiencia de hormona de crecimiento. Este es un caso de Turner, pero uno bien marcado, bien obvio, donde se ve el cuello alado y todo lo demás, pero como les dije, no todas las veces se va a notar tan fácil. Esto de acá es el edema de manos y pies que se ven recién nacidos con síndrome de Turner, que también lo deben haber escuchado. Acá vemos casos de síndrome de Prader-Willi, que es otra de las causas de talla baja, que tienen como un denominador que van con obesidad causa genética, lógicamente, y al mismo tiempo van con manos y pies que son pequeños a comparación de lo que se esperaría para las proporciones del resto del cuerpo del niño, ¿no? Y así como en todo en pediatría también hay rangos de normalidad, así como hay rangos de normalidad para la talla, hay rangos de normalidad para las manos, para los dedos, para los pies, para el ancho de los ojos, para todo. Entonces para esto también hay curvas de crecimiento, ¿no? Eh, este es un niño con síndrome de Silver-Russell, que es otra de las causas genéticas de talla baja. Como se darán cuenta, si uno lo ve a simple vista rápidamente por la calle, uno tal vez no se percate de que tiene algo, ¿no? Pero estos niños suelen tener una cara medio triangular y al ser un poco difíciles de detectar, pues muchas veces pasan por alto. Pero una de las cosas que nos pueden alertar de que puede tratarse un Silver Russell es que estos niños, como parte del síndrome, van con un peso pequeño para la edad gestacional. Entonces, un peso y o tamaño pequeño para la edad gestacional. Entonces, ya eso te alerta de que puede el niño tener un síndrome de Silver-Russell y lo puedes mirar mejor, ¿no? Asimismo, también, el ser pequeño para la edad gestacional, per se, sin ningún otro tipo de alteración genética, también puede llevar a una talla baja, ¿no? Bueno, esto de aquí es más ejemplos de niños con síndrome Silver-Russell. En algunos se nota mucho más la cara triangular, en otros no tanto. Eh, a veces hay clinodactilia, a veces hay un poco de asimetría también en la carita, ¿no?
Y esto de acá es la famosa deformidad de Madelung. La deformidad de Madelung, es una deformidad que no es única o no se ve únicamente en el síndrome de Turner, también se puede ver en otras enfermedades genéticas, porque hay varias otras entidades genéticas que comparten, entre otros defectos, una cosa que se llama un defecto en el gen SHOX, el famoso gen SHOX. Entonces, este gen SHOX cuando se altera suele ir con esta deformidad que ven ahí en el antebrazo, ¿no? Entonces, esto se puede ver en síndrome de Turner, en osteocondrosis Leri-Weill y en otras formas de haploinsuficiencia pura el gen SHOX, ¿no? Entonces, si ven a alguien con una mano así medio, con un antebrazo medio deforme y tiene talla baja, pueden sospechar eso fácilmente y mandar la genética, ¿no? Ah, acá tenemos pacientes con síndrome Noonan, que es otra causa de talla baja para la cual en la última década se aprobó el uso de la hormona de crecimiento. Los pacientes con síndrome Noonan tienen características como hipertelorismo leve, tienen fisuras que se inclinan hacia abajo, oreja de implantación baja y también pueden cursar con pectus excavatum, entonces es otro tipo de síndrome genético que puede ir con talla baja y es tratable, ¿no? Acá hay otros casos de síndrome Noonan, en los cuales incluso, como pueden ver en la imagen D, incluso hasta cuello al lado se les ve, ¿no? Sí, es que hay varias anomalías genéticas que comparten uno y otro síndrome. Acá son radiografías de las manos en las cuales vemos dismorfias, asimetrías en los huesos de las manos. Acá podemos ver causadas por diversos genes y que si se encuentran sugieren que hay un problema genético que está causando la talla baja, ¿no? Entonces, cuando uno ve la ósea, no solamente ve la radiografía de la mano, sino también se fija, si no hay un dedo más chiquito que el otro, un hueso que no va con los demás, y uno piensa que hay algo que no está bien, ¿no? Ya para ir terminando la charla, acá vemos lo que son las indicaciones de tratamiento con hormona de crecimiento. Hay una lista que es la que se muestra acá, que se ha ido aprobando a lo largo de los años, pero siempre lo más controversial va a ser lo de la talla baja idiopática. En Europa no aprobaron el uso de hormona de crecimiento para talla baja idiopática, o sea, para talla baja sin causa conocida, dicho de otro modo, talla baja en un niño que aparentemente está sano porque no le encuentras nada más. En Europa no se aprobó el uso de hormona de crecimiento en estos pacientes porque así como muestran en un artículo que no se publicó hace mucho tampoco, digamos que ellos hicieron una valoración de riesgo-beneficio y concluyeron que el riesgo era mayor que cualquier beneficio en un niño que realmente aparentemente no tiene nada, ¿no? Y en el caso de la FDA de Estados Unidos, el uso de la hormona de crecimiento para talla baja idiopática se aprobó, pero no para todos, sino para aquellos que tenían una talla por debajo de menos 2.25 desviaciones estándar. O sea, no era suficiente tener talla baja, sino tenían que tener talla muy baja, por llamarlo así. O sea, menos de menos 2.25, no menos de menos 2. Entonces, sí. Hay diversidad de efectos adversos potenciales con la somatropina. Ojo, esta frecuencia no se tiene que interpretar como que es el 10% de todos los pacientes que usan el medicamento, por si acaso. Estas frecuencias que menciona el UpToDate del Lexicon hablan de la totalidad de niños que han tenido reacciones adversas, que serán pues 1 en 1000, de esa totalidad de niños repartiendo, ¿no? ¿Qué porcentaje tuvieron tal cosa, qué porcentaje tuvieron otra cosa? Entonces, del total de niños que han tenido efectos adversos por la hormona de crecimiento, alrededor de hasta el 50% han podido presentar edema facial o periférico, alrededor del 15% han podido presentar hipoestesias y así se va interpretando todo esto. Y todos están en el UpToDate, ustedes tienen acceso, lo pueden poner ahí somatropina nada más y les sale todo eso, ¿no? En la parte de efectos adversos potenciales, ¿no? Y de esto probablemente los efectos más frecuentes no son los que tanto nos llaman la atención, sino más bien los más raros, pero que a pesar que son raros son importantes, como siempre les paro diciendo. Y es que se ha habido reportes de casos que hacen resistencia a la insulina, hiperlipidemia, algunos casos diabetes de forma transitoria, y también ha habido reportes de crecimiento óseo normal, tanto en lo que viene a ser la mandíbula, a veces se ensancha la mandíbula, parecía la acromegalia porque es un exceso, y un exceso de uso de hormona, y también a veces hay deformidad de tipo escoliosis, y siempre está por ahí el riesgo estas son cosas más raras, y siempre está por ahí el riesgo de las neoplasias, ¿no? Entonces se sabe que en pacientes que ya tienen de por sí antecedentes de leucemia o tienen un riesgo genético alto de tener neoplasias, hay pacientes que, por ejemplo, son hijos de padres que tienen enfermedades que han tenido cáncer y que se sabe que es por causa fuertemente genética.
Entonces, en estos niños es muy riesgoso darles. Y obviamente si el niño ya ha tenido o tiene leucemia está totalmente contraindicado. Si el niño tiene una enfermedad severa también totalmente contraindicado porque aumenta la mortalidad. Igualmente, actualmente sigue siendo un debate, ah, porque digamos que no se ponen de acuerdo. En Europa, digamos que ellos tienen bien claro que no hay suficiente evidencia como para decir de que no pasa nada, pero en Estados Unidos ellos piensan de que sí hay suficiente evidencia como para decir de que no pasa nada en relación al riesgo de casos nuevos de cáncer. Entonces, esto está todavía en estudio, a pesar de que hay cortes de 50 a 60 años. Bueno, en fin, al menos en Europa, en Francia, en Alemania, si ustedes revisan por ahí bien los estudios que hay, pues ha habido ciertas zonas en las cuales se ha visto que el uso de hormona de crecimiento en niños está asociado a mayor frecuencia de cáncer de hueso y de vejiga, a diferencia de población general, ¿no? Pero obviamente es un poco difícil atribuir causalidad pura a la hormona de crecimiento, ¿no? De todas formas, en base a los estudios que se han hecho en estudios in vitro, estudios animales, en donde sí se ha visto que fácilmente puede inducir neoplasia, pues siempre hay ese riesgo latente y hay esa preocupación, ¿no? Entonces me imagino que de acá a unos años, digamos que se pondrán de acuerdo en eso, pero por lo pronto es muy importante que los familiares estén informados acerca de estas cosas, ¿no? Y no decirles simplemente estoy seguro y no va a pasar nada, porque no es así, bien raro que algún medicamento sea seguro, ¿no? Sí, por sentido común, eso es un poco raro. Eh, bueno, entonces, y esto que creo que es la última diapositiva, sí, la penúltima, es para resaltar una cuestión muy puntual y es que lamentablemente en Latinoamérica y en Estados Unidos, en todo Occidente, hay un uso y abuso y en China actualmente también. Hay un uso y abuso de la hormona de crecimiento en niños que tienen talla normal y percentil de crecimiento normal por asuntos de pura estética, ¿no? A pesar que las instituciones científicas en Estados Unidos y peor en Europa, ya es peor todavía, se han pronunciado claramente en sus guías que son de uso libre, ni siquiera son pagadas, son de acceso libre. Se han pronunciado claramente en contra del uso de la hormona de crecimiento en niños que no tienen problemas de crecimiento. A pesar de esto se sigue usando porque hay demasiado, digamos que el asunto estético pesa demasiado y no se escatima en los posibles efectos negativos que pueda tener en un niño. Entonces es importante que sepan esto porque existe y más que nada para que traten de educar también a los pacientes o a sus familiares porque esto de ninguna manera, por ningún lado, es una práctica adecuada, ¿no? Finalmente, esto de acá lo pongo porque mucho siempre se usa acá en Occidente lo del zinc, sobre todo acá en Latinoamérica, más en Latinoamérica en realidad, ¿no? O sea, fuera de ahí es muchísimo menos, pero se usa pensando que el zinc hace crecer. Entonces, lo que yo siempre les digo, les trato de hacer es entender a los pobres familiares, es que no hay evidencia científica seria de que haya algún suplemento en especial que te haga forzarte a que crezcas más de lo normal. Eso no hay. Y ante tanto que se usaba acá, la Organización Mundial de la Salud, un grupo de la Organización Mundial de la Salud publicó en Cochrane, como ven ahí, en marzo de este año, un metaanálisis que incluía datos de 20.000 niños en donde se estudiaba los efectos del zinc, entre otras cosas, ver si ayudaba a hacer crecer o no, y lo que se vio es que era un efecto insignificante, ¿no? O sea, hablamos, como para que me entiendan, sería hablar como que de que cuánto, 2 o 3 milímetros, una cosa inaudita como para justificar estarle dando todos los días una cosita de estas a un niño, ¿no? Entonces, la conclusión es esa, ¿no? Ahora ustedes van a ver que por ahí sale otro estudio, otro metaanálisis, que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero siempre hay que evaluar pues la calidad de estos estudios, ¿no? Y Cochrane al menos es uno de los más serios para aprobar publicaciones de tipo metaanálisis, entonces, que son de calidad, entonces esto probablemente sea la mejor evidencia que hay hasta la fecha del uso del zinc, entonces, por eso es que muchas veces vienen y dicen, sí, el zinc me hizo crecer, entonces uno tiene que ver, a ver, ¿cuándo le di el zinc? Tal fecha, y uno saca sus cuentas y lo más común es que ellos piensen que les ha hecho crecer porque justo en ese tiempo ya le tocaba hacer el estirón y como muchos de estos pacientes tienen retraso constitucional, entonces como que todos van haciendo estirón y estos niños no hacen el estirón y los padres se desesperan y le dan zinc por 1, 2, 3 años y cuando acuerdo su retraso constitucional como parte de esta entidad,
pues hace el estirón de forma bien tardía. Entonces ellos piensan que como le dieron zinc los 5 años, entonces al fin el zinc lo hizo crecer. Y no, no era eso, sino que le dieras o no le dieras iba a estirar, porque era un retraso constitucional. Entonces, este tipo de cosas nuevamente solo se ven acá en Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo interpretar la evidencia, ¿no? Yo alguna vez, cuando tuve la suerte de conversar con la presidenta de la Sociedad Italiana de Endocrinología Pediátrica, me dijo que ustedes usan el zinc, me dijo, sí, ¿el qué? Me dijo el zinc, ¿que cómo se escribe? El zinc, le digo, el elemento zinc, que en serio usan eso, me decía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no sobrealimentar, no sobre nutrir, ni tampoco estar propugnando fórmulas, cosas así, por nada, eso tiene evidencia científica, ¿ya? Entonces, bueno, eso es todo y si es que hay alguna pregunta, bien, y si no, igual gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. En el chat han dejado algunas preguntas. Las voy a leer. Dice, ¿el ácido fólico y la proteína no hace crecer? No, miren, digamos que de lo que más frecuente yo he visto que la gente se le ocurre tomar para crecer es lo del zinc, lo del calcio, la vitamina D. También hay algunos que les dan complejo B. Y de lo más frecuente que viene a ser el zinc, el calcio y la vitamina D, perdón, el zinc y la vitamina D, que es lo que la gente más encuentra en la farmacia. Entonces, de ambos hay evidencia científica bien fuerte. El del zinc ya lo mostré, de la vitamina D, la evidencia científica más fuerte es un ensayo clínico bien grande que se publicó en JAMA Pediatrics el año pasado, donde se vio que incluso en niños desnutridos, que uno decía, bueno, al menos en el desnutrido capaz le hace algo, no les hizo nada. Entonces, pero en cuanto a las demás nutrientes, a las demás cositas, en realidad si ustedes se ponen a buscar, por ejemplo, ponen Swap Today y dicen, no, a manejo de talla baja, ustedes no van a ver que en ninguna parte dicen que alguna vitamina es parte del manejo. Si ustedes van al PubMed y buscan y hace práctica clínica manejo de talla baja, tampoco van a encontrar que en alguna parte dice que algún nutriente sirve para hacer crecer más. Entonces, lo que se sabe actualmente es que si obviamente tú tienes un niño en el que está desnutrido, que sospechas fuertemente que hay deficiencia nutricional y lo nutres mejor, posiblemente vayas a mejorar de todas formas su crecimiento si mejoras su nutrición de forma global. O sea, no es que le vas a dar solamente esa deficiencia que tiene y lo demás lo dejas igual sin calorías, no. O sea, si obviamente tú mejoras globalmente la nutrición del paciente desnutrido, probablemente vaya a mejorar su crecimiento, ¿no? Pero si un paciente está bien nutrido, o sea, tiene un peso normal, no le falta alimento de origen animal, hace ejercicio, tiene buena exposición al sol y todo lo demás, que tú le des más, no le va a hacer más. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Entonces, sí, eso es en general. Dania Sarabia, puedes prender tu micro si deseas preguntar algo. Sí, doctor, buenas noches. Felicitarle por su ponencia. Muy interesante. Una consulta. Con respecto a la leche materna y a la fórmula. Una niña con fórmula indican en los registros de su carnet que ya está en el límite, más bien no crece. Está está ya en el margen negro, que no aumenta su tamaño, siempre está aumenta 0.5 centímetros. ¿Existe ese riesgo también con las fórmulas y no con la leche materna? Gracias. Ya entendí. Ya, no. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando uno evalúa falla de crecimiento, casi siempre, bueno, salvo uno esté en zonas muy, muy rurales, donde sí obviamente es más frecuente, pero en zonas urbanas, casi siempre lo más raro es que sea por un problema nutricional. Porque en realidad para que el cuerpo le falte nutrientes como para crecer, tiene que estar severamente desnutrido. Entonces, en cuanto a la cantidad de calorías que tiene la fórmula, la leche materna, ambos suplen la cantidad de calorías, al menos los nutrientes básicos los suplen, entonces no habría justificación para pensar de que es por eso, ¿no? Entonces, probablemente esa niña algo más tenga, ¿no? Y no habría que investigarle qué cosa le pasó. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, menciona, doctor, una consulta. ¿La medición del niño en bípedo se realizaría a partir de los 2 años? Gracias por la ponencia. Ajá, sí, correcto, esa es la idea. Okay. Hay otra pregunta, dice,
Doctor, buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento óptimo para un niño que ha pasado distintas especialidades y se descartó enfermedades genéticas, endocrinológicas, otorrinas, nefrológicas, gástricas, etcétera? Ya. Entonces, ahí lo primero que hay que ver es si la velocidad de crecimiento es normal y si la talla del niño va de acuerdo a la talla de los padres, ¿no? O sea, si es una talla baja familiar y el niño tiene una velocidad de crecimiento normal, pero una talla baja, bueno, es que es una talla baja familiar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el niño en verdad estaría sano, ¿no? Una cosa muy distinta es que me digan que al niño que no le encuentran nada, una cosa es muy distinta es que me digan que ese niño al que no le encuentran nada mantiene los percentiles de crecimiento, o sea que su curva va paralela a las demás curvas, a que me digan que ese niño que tiene talla baja tiene una curva de crecimiento que cada vez se vuelve más horizontal, que me dice que cada vez va perdiendo velocidad de crecimiento. Un niño con talla baja que no le encuentras nada y que está sano, aparentemente sano, que tiene una curva de crecimiento que va paralela a las demás líneas, pues es un niño que en verdad debe estar sano, solo que tiene una talla baja por cuestiones familiares o por alguna mutación nueva, pero sano está. Ahora, en un niño en el cual no ese es el caso, que la curva de crecimiento se va volviendo cada vez más horizontal y no le has encontrado nada, es porque probablemente algo se te escapó, ¿no? Y algo no has detectado. Pero si es que mantiene los percentiles de crecimiento, entonces ese niño realmente está sano. Ahora, eso es lo más frecuente cuando no encuentras nada, porque efectivamente para que no encuentres nada es porque ese niño realmente no tiene nada. Ahora, dentro de ese no tiene nada, que se llama talla baja idiopática, también digamos que hay grados de severidad, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, es verdad que la definición de talla baja es una talla menor de menos 2 desviación estándar, es verdad. Pero como yo les dije, bueno, al menos en Europa eso no está aprobado, sabemos que no está aprobado. Para ellos eso no se debe hacer. Y en el caso de Estados Unidos, está aprobado el uso de hormona de crecimiento en talla baja idiopática, pero solo si esta talla baja idiopática es menor a menos 2.25 deviaciones estándar. O sea, no basta con que esté por debajo de la última línea, sino tiene que estar más abajo de eso. O sea, menor a menos 2.25 deviaciones estándar. Si al hacer la evaluación se ve que la talla del niño está por debajo de menos 2.25 deviaciones estándar, sí podría usar hormona de crecimiento bajo criterios de talla baja idiopática. Obviamente explicándole los pros y los contras, porque sí hay estudios en talla baja idiopática como para que tú puedas decirle, sí, en esto te puede ayudar de cierta manera y también hay estos posibles efectos adversos, porque eso sí se ha estudiado, ¿no? Y al menos en Estados Unidos eso está aprobado y acá en la DGMIT siempre seguía de la FDA de Estados Unidos, entonces es como que también repite lo mismo, porque acá el genotropin, que es el de Pfizer, el que tuvo la aplicación inicial para talla baja idiopática en Estados Unidos, pues también acá ingresa acá al país, también con las mismas indicaciones de usar en este otro caso, y también en talla baja idiopática, pero aquella que es menos de menos 2.25 desviaciones. Si la talla es baja, pero no menor a menos 2.25 desviaciones y el niño es sano con percentil de crecimiento que van paralelo a las demás líneas, pues en realidad no debería usarse hormona de crecimiento porque los riesgos serían mayores que cualquier potencial beneficio. Y eso del potencial beneficio es importante mencionarlo porque una cosa es que un niño que sí tiene deficiencia de hormona de crecimiento, que su gráfica se ha ido al suelo, que es una línea plana, totalmente plana, un niño que sí tiene deficiencia de hormona de crecimiento, pues si uno le da lo que no produce, va a responder bastante bien con dosis bajas, pero un niño que no tiene deficiencia de hormona de crecimiento, que no tiene nada de nada, y que tiene una talla menor a menos 2.25 incluso, no va a responder tan bien como un niño que de verdad tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces se van a requerir dosis más altas y por tanto, en teoría, podría también haber un mayor riesgo de efectos adversos. Entonces, todos estos son aspectos que hay que valorar, pero si la talla no es menor a menos 2.25, uno no debería hacerse problema si no debería estarle dando este tratamiento con hormona de crecimiento, ¿no? Hay otra pregunta, doctor. Dice, ¿a qué edad deja de crecer alguien con acondroplasia? En realidad, en general, el crecimiento depende de la edad ósea, ¿no? Digamos que las distintas síndromes genéticos, normalmente, hasta donde tengo entendido, normalmente no tienen mucha implicancia o no tienen no cursan con afectación significativa en la maduración del hueso. La maduración significativa hablamos de una diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica mayor de un año. Pero generalmente no es una variación más amplia que eso. Entonces,
normalmente debería ocurrir lo mismo que en la mayoría del resto de la población, incluye hasta la gente que tiene déficit hormonal de crecimiento, entonces es igual. El crecimiento ocurre hasta que los cartílagos de crecimiento se cierran por completo. Ahora, habitualmente eso ocurre cuando la edad ósea en el caso de las mujeres, se alcanza el 98% de la talla final, o sea, el 98% de la maduración total del hueso, con una edad ósea de 14 a 15 años, y en el caso de los varones con una edad ósea de 16 a 17 años, ¿no? Pero no siempre la edad ósea va a coincidir con la edad cronológica así a rajatabla, ¿no? Y muchas veces van a haber variaciones hasta de un año que les digo que pueden ser normales. Entonces, más va a depender de la edad ósea en ese momento de esa persona que de su edad cronológica. Entonces, para responder esa pregunta, lo más sencillo sería simplemente tomar la radiografía de mano y ver qué edad ósea tiene, y ahí tú te das cuenta, sí, le queda todavía algo de cartílago, todavía va a crecer un poco, o no, ya no le queda nada, pues ya es su talla final. Claro, doctor. Hay dos preguntas. Dice, entonces, si se tiene a ambos padres con percentiles de talla baja, ¿no es necesario que el hijo sea bajo? Es una muy buena pregunta. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la exposición ha sido rápida, pero si ustedes se ponen a pensar en algún momento, a los que están preocupados por este asunto, sobre la formulita esta del rango de talla genética, se van a dar cuenta que si uno hace esto de calcula la talla genética, la verdad que no les dije cómo se calculaba, ¿no? Pero ahí está en la diapositiva. Uno calcula la talla genética y luego uno jala 8.5 centímetros para abajo y luego 8.5 centímetros para arriba, ¿no? Entonces, la diferencia entre el mínimo y el máximo es de 17 centímetros, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para una papá y una mamá que tienen un hijo varón o una hija mujer, pues la diferencia entre el mínimo y el máximo de talla adulta que pueden tener cada uno es de hasta 17 centímetros. Eso quiere decir, dicho de otro modo, como yo les explico a los familiares, uno puede tener dos hermanos adultos varones, uno de 1,70 m y el otro de 1,78.5 m. Y eso biológicamente es plausible. Entonces, bajo ese concepto, si una mamá tiene 1,50 m y el papá 1,60 m, que son más o menos los límites entre normal y no normal en adultos, el niño bien podría nacer con una genética que le da para el centro de ese rango de talla genética, como bien podría nacer con una genética que le da para el rango superior de esa talla genética. Y si nace con una genética que le da para el rango superior, obviamente va a tallar más que los papás. Pero eso no es algo que uno fácilmente pueda manipular porque es pura genética. O sea, la talla depende en un 70-80% 70% depende de la genética. Entonces, y no todos los hijos te van a salir pues así como fotocopias, ¿no? Entonces, por eso hay esta amplia variación de tallas entre hermanos, pero justamente por esa variación es que puede ser que tranquilamente un niño no sea igual de bajo que sus padres, pero tampoco si la mamá es de 1,50 m y el papá de 1,70 m, tampoco el niño te va a tallar 1,90 m. O sea, también hay límites en ese rango, ¿no? Entonces, si uno agarrara y quisiera hacer, por ejemplo, el cálculo con una mamá de 1,50 m y un papá de 1,60 m, ¿no? Ya. Entonces uno dice, el promedio de eso, ¿cuánto es? 1,55 m, ya. Si es varón, para calcular talla genética se suma 6.5. Si es mujer, se resta 6.5. Digamos que es varón. Entonces uno dice, de 1,50 a 1,60, promedio 1,55, le suma 6.5, le sale 1,61.5. Entonces ese 1,61.5 es el promedio de todo ese rango de posibles tallas adultas que puede tener ese niño. Pero la talla máxima que puede tener ese niño es más 8.5, o sea, la talla máxima sería 8 y 1,9 y 1,10, 1,70. 1,70. Entonces, ese niño, si tiene suerte, puede haber nacido con una genética que le da para 1,70 m, y eso está dentro de lo que biológicamente es plausible, pero tampoco 1,80 m. O sea, si el niño ya te empieza a tener unos percentiles que dan como para el 1,80 m, que están incluso por fuera del máximo que se puede permitir, entre comillas, para la talla de los padres, ahí más bien tú tienes que sospechar que algo no está bien. O sea, hay síndromes de hipercrecimiento, ya sea por exceso hormonal tiroidea, ya sea por gigantismo, ya sea por pubertad precoz, entonces eso tampoco es normal. Pero sí, un niño hijo de padres con talla baja puede tallar más que ellos, ¿no? Si tiene suerte, ¿no? Claro. Claro, doctor. Y hay una última pregunta que dice, ¿cree que
la competencia de los doctores en sugerir suplementos, vitaminas, dietas, entre otras maneras, para la mejora del crecimiento? O sea, mira, para ser yo bien franco, actualmente, al menos en el último año y medio, más bien me llegan los pacientes porque me dicen no me hizo nada, ¿no? Entonces yo al final les tengo que explicar por qué no les hizo nada. Entonces, yo la verdad prefiero decirles de arranque que esas cosas por esta u otra razón o tal u otro estudio realmente no tienen efectividad a estarles dando. Y lo otro es que y incluso a veces pueden haber muchos riesgos con estas cosas. Yo lo que les explico es que a diferencia de los medicamentos, acá en Latinoamérica y en Estados Unidos, los suplementos, acá en Perú, por ejemplo, los suplementos no pasan por las mismas regulaciones que los medicamentos. La IGMI los deja pasar casi de frente. Igual la FDA los deja pasar casi de frente. Entonces, no hay un control de calidad fuerte. Y el problema con eso de que no hay control de calidad fuerte es que esos suplementos pueden traer cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces me dicen, ¿no? Me dicen, ¿no? Me dieron pastillitas de hormona de crecimiento, ¿no? Y no me hizo nada, ¿no? Entonces le digo, bueno, señor, lo que pasa es que hasta ahora no se ha logrado sintetizar hormona de crecimiento bioral, les digo. Entonces lo que le han dado tendrá azúcar, tendrá harina, ¿qué tendrá? Le digo, pero no es hormona de crecimiento, le digo, no creo que produce potencia mundial, ¿no? Se ríen. Entonces, y es así porque pasa de frente nomás, o sea, simplemente la DGMI se preocupa de que tenga registro sanitario y ya está, pero no es que ellos agarran y de un lote sacan una muestra para ver si tiene lo que realmente tienen, no, porque ellos más andan preocupados en los medicamentos, igual la FDA, bajo la lógica de que aparentemente un suplemento no debería ser nocivo, pero esa lógica no siempre es real porque pasa lo que pasó en Argentina en 2019, que se publicó un estudio de 6 niños que les encontraron en endoscopia de esófago úlceras por estar tomando pastillas de arginina. Y dicho sea de paso, tampoco hace crecer, porque ya desde los 90 que se demostró que no hacía crecer, pero siguen creyendo algunos que hace crecer. Entonces, yo la verdad no me hago problema, yo tanto en la práctica privada individual como en la clínica, en el hospital, yo les digo la verdad, ¿no? Se le digo, no inviertan su plata en eso, le digo, no le va a hacer nada. Le digo. Y la gran mayoría de veces, si no es que casi la totalidad de las veces, los niños que vienen preguntando los padres que vienen preguntando, realmente no tienen niños con talla baja. Y tiene sentido porque se supone que la talla baja es una talla menor al percentil 3, ¿no? O sea, para eso tenemos que hablar de solo el 3% de la población. Entonces, en verdad es raro que alguien realmente tenga talla baja, ¿no? Entonces, generalmente es cuestión nada más de hablarles bien y tratarles. Otra de las cosas que yo les trato de decir para que no se desesperen es, le digo, usted, señor, ¿cuánto talla 1,68? Yo también tallo 1,68, ¿no? ¿Cuánto usted cree que será de percentil eso? Porque a veces sale la idea de que el percentil 50 es el ideal, entonces ellos piensan, ¿no? Si 1,68, 1,70 dicen, ¿no? Es una talla bastante normal, ¿no? Que todos quisieran tener como mínimo, ¿no? Y le digo, ¿cuánto usted cree que es el percentil 70? Le digo, no es cerca del percentil 50, no, le digo, 1,70 es percentil 19, le digo, y es 1,70 m, le digo. Entonces un niño con un percentil 15 de talla, o sea, definitivamente no va a ser un niño con talla baja extrema, ni va a ser enanismo, ni nada de eso, le digo. Entonces un niño con percentil 50 probablemente va a dar 1,68, algo así, totalmente imperceptible, ¿no? Entonces, la gran mayoría de veces es cómo tratar de extrapolar esa información a la adultez también para que el familiar no se asuste, ¿no? Porque a veces ve la línea por debajo de la curva del medio y piensa que el niño se va a quedar de 1,40 m y no es así, ¿no? Entonces sí, es cosa de explicarles nomás, pero no, yo nunca les doy esas cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas que han hecho los asistentes. Y bueno, ha estado muy interesante la ponencia. Tal vez algunos han quedado con más dudas y otros han aclarado sus dudas. Muchas gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado la invitación para esta ponencia. ¿Podría dejar de presentar, doctor? Vamos a compartir